Hola, hoy les voy a hablar sobre literatura digital. Ha existido siempre en la mente de los escritores la intención de sacar la literatura de su estructura lineal, de poder contar una historia yendo más allá de un inicio y un fin, de poder experimentar la literatura de otra manera. Y bueno, ahora con la tecnología digital y electrónica, esta intención puede ser tocada de cierta forma, ¿no? Puede ser alcanzada de ciertas maneras. La, la tecnología, la computadora, sí, la tecnología digital y electrónica, específicamente la computadora, le ofrece al texto nuevas posibilidades con las cuales se puede experimentar desde la literatura, desde la poesía o desde otros campos también, ¿no? El texto digital, al ser un archivo digital, tiene características pues, como las de la imagen, que sería que es intangible, que es ubicua y que es reproducible. Al ser reproducible, pues tenemos la posibilidad de, bueno, se abre otra idea aquí, que es compartir texto, ¿no? Compartir los libros. Al poder tener el texto digital, podemos tener los libros en PDF y esto implica todo un cambio de paradigma en cómo compartir la información, ¿no? También el texto digital tiene la característica del copy-paste, que sería una analogía de la fotocopiadora. También tenemos, bueno, se crean nuevas maneras de escribir o de texto, como el blog, por ejemplo, el chat, se crean imágenes texto, como los emóticos, los emojis. También hemos dicho que la imagen está basada en código, que a su vez es texto. Entonces, el texto es, digamos, podemos ver el texto, pero también el texto está detrás de los archivos, ¿no? Se van generando, pues, específicamente en Internet, se van generando nuevas palabras y también se va modificando el idioma, digamos, sí, el propio idioma se va modificando gramaticalmente, ¿no? Quizá ahorita todavía no ha pasado que se incluya alguna nuevo modismo en el diccionario, pero así es como funciona un lenguaje, ¿no? En realidad. El texto digital también permite generar documentos colaborativos, por ejemplo, o sea, estar trabajando un mismo texto con varias personas al mismo tiempo. Se pueden trabajar con, bueno, las tipografías que son como, que ya existían, pero ahora podemos hacerlas más fácil, podemos utilizar varias, hay muchísima más plasticidad en el texto como imagen. El texto puede ser una imagen, el texto puede estar acompañado de imágenes, de sonidos, el texto digital puede ser interactivo, ¿no? El hipervínculo, que es como la base del Internet, puede ser un hipertexto y de ahí generar toda esta interactividad y estas ligas, ¿no? Estas nuevas posibilidades de lo digital le ofrecen al texto nuevas posibilidades expresivas dentro de la literatura y de la poesía, que en realidad no todas son características nuevas y hay un debate sobre si la narrativa o la literatura es definitivamente lineal o si dentro de una narración, digamos, tradicional de un libro puede haber varios tiempos y varios tiempos de narrativa, ¿no? Que no sería una cosa lineal de principio a fin. Siempre que existe una nueva tecnología, los viejos conceptos se empiezan a reformular, ¿no? Entonces, con esta idea de si es o no interactiva la literatura se vuelve a analizar a sí misma, digamos, ¿no? Bueno, realmente es la semiótica la que habla de eso, pero es un repensar lo que ya está. Y la literatura ha tenido bastante experimentación respecto a esto. Por ejemplo, en la Biblioteca de Alejandría ya existía la idea del index o de las palabras ligadas, ¿no? Como lo que sería un hipervínculo ahorita. O sea, lo que sería Wikipedia, digamos, ya existía en las fichas bibliográficas.
O sea, tú al tener una ficha bibliográfica ves cuál es el tema y te remite a otro libro, ¿no? Esa sería como la idea, como una nota al pie. También existía, por ejemplo, la Biblia. Es un libro que se está citando a sí mismo y que tiene una manera muy particular de leerse, ¿no? También otros tipos de literatura como el tarot. El tarot es un juego de cartas que se lee igual de una manera específica y es una literatura, una lectura no lineal, ¿no? Que nunca es la misma. Y bueno, desde la poesía, que es la parte más experimental de la escritura, ha habido varios intentos por lograr este azar o este juego entre la narración, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a finales del siglo XIX, Mallarmé en Francia está trabajando con la poesía y hace una reflexión sobre el discurso lógico y la sintaxis del lenguaje. Dice que la poesía no solo tiene tiempo, sino que también construye el espacio. Entonces tiene un juego con los espacios dentro de sus poemas. También tiene un poema que se llama El azar, un juego de dados. Y trata justo eso, del azar en la poesía, que es un tema que después utilizan los dadaístas el 24. Tristan Tzara hace una pieza que es cómo hacer un poema dadaísta. Y bueno, se tienen que recortar palabras. Bueno, está el instructivo de Tristan Tzara, dice cómo recorta palabras de tal. Metes en un sombrero, revuélvelas y sacando una a una las palabras y así se forma un poema dadaísta, ¿no? Eso fue el 24. Un poco antes están los trabajos de Apollinaire, en el 17, por ahí. Tiene los caligramas, que son pues un experimento de poesía visual, que realmente van más hacia lo decorativo, digamos, pero pues tienen esta experimentación con el texto hacia la imagen, digamos. Después tenemos otros experimentos como por ejemplo los surrealistas que trabajan con el cadáver exquisito. De hecho el cadáver exquisito se utiliza más como de imagen ahora, pero originalmente era texto y se llamaba el cadáver exquisito porque esa fue la frase con la que empezaron el juego. Decía el cadáver exquisito beberá vino o algo así. También los dadaístas experimentaban con la poesía a nivel sonoro, tenían performance, que todavía no se llamaban performance, pero estos actos donde leían poesía y se disfrazaban, etc. Hugo Boll era de los que hacía estas poesías sonoras. También Marcel Duchamp tiene una pieza en el 26, creo que se llama Anemic Cinema, que es un disco que está girando y tiene escrita una frase también escrita al azar. Después, en 1930 se crea la idea se establece la poesía concreta, que la poesía concreta se refiere, le impone en el mismo valor la forma y el espacio que lo poético, la rima y el ritmo de la poesía, o sea, le pone el mismo valor. La poesía concreta surge en Europa, pero se va a América Latina también. Y en los 50, en el 52, 54, Álvaro Campos escribe un manifiesto sobre poesía concreta en una revista que se llama No hay grandes. Y bueno, ahí hablan sobre eso, sobre cómo debe ser la poesía, ¿no? Más hacia la forma y hacia el espacio y hacia más lo visual.
que lo que los valores de la poesía en sí, como el ritmo y la rima. Y tiene en América Latina la poesía concreta tiene un aspecto muy político, con todas estas situaciones que estaban pasando acá, ¿no? En los 50. En los 60, en Francia, surgió un grupo que se llamaba Oulipo, que era un taller de escritura potencial. Y a lo que se dedicaban era a inventar nuevas maneras de escribir. Tenían diferentes juegos como para crear, pues digamos, para exponer su creatividad y jugar con el lenguaje. Por ejemplo, tenían un ejercicio que era cambiar los adjetivos de un texto por la palabra número 7 después del adjetivo en el diccionario. O por ejemplo, escribir la misma historia desde diferentes voces. Por ejemplo, escribir la misma anécdota contada como una historia de terror, contada como una noticia, contada como una carta. Luego también tenían, bueno, George Perec era como el más relevante de ellos o el que organizaba eso. Y tiene una pieza que se llama El tablero de ajedrez, que es una novela escrita a partir de un juego de un ajedrez, ¿no? También tenían juegos con el azar y bueno, un montón de juegos para, para que no fuera la escritura solo, digamos, decisión propia y pudiera experimentarse de otras maneras. Les dejaré ejemplos de esto. También en los 60 aparece, bueno, saca un texto William Burroughs sobre la revolución electrónica. Ese texto Burroughs habla del cut up, que se refiere a pues recortar, un poco como lo que hablaban los dadaístas, ¿no? De esto de cortar, del poema Dada, de crear un poema a partir de recortes tomados al azar. Pues Burroughs habla un poco de lo mismo y habla más bien sobre, bueno, el enfoque del libro es sobre el lenguaje como un virus, el lenguaje cómo se reproduce y cómo va actuando nuestra percepción del mundo como un virus, que es una idea muy contemporánea en realidad. Si pensamos ahora como en el mundo digital o en el ciberespacio, en cómo las ideas se van eh, distribuyendo, no distribuyendo, pero cómo las ideas se van capturando, o sea, influyendo en las demás personas o cómo la información va contaminando y permeando las opiniones, ¿no? Justo como un virus. Creo que, y se llama revolución electrónica, o sea, justo parece que está hablando de este momento, no de los 60. Aunque el papá de Burroughs era una persona que trabajaba en las computadoras, ¿no? Entonces quizá por eso tenía toda esta visión sobre, sobre lo electrónico. El hipertexto aparece en los 60 inventado por Ted Nelson bajo el proyecto Xanadu, que toma su nombre de un poema que fue escrito por un poeta inglés en el siglo XVIII, el cual habla de una mansión en la cual no se pierde la memoria. Toda la información puede estar contenida en ese lugar. Este poema se trata de una mansión que a su vez la soñó un príncipe y por eso la construyó. Y la mansión también hace como una metáfora, bueno, todo el poema ilustra como este lugar donde está la mansión y hay un jardín, ¿no? Y la mansión se refiere a esta estructura hecha por el hombre donde va a estar toda la información y el jardín como la parte de la naturaleza que puede ser manipulada por el hombre, ¿no? Un jardín tiene la parte natural, pero tiene la parte estructurada, que quiere decir que ya tuvo intervención del hombre, ¿no? Entonces, HTML o Xanadu, bueno, sería el lugar donde no se pierde la información, ¿no? Y donde puede cualquier hombre a beber de la fuente del conocimiento. El hipertexto significan cambios
políticos, sociales y narrativos, ¿no? Porque, bueno, narrativos, como dijimos, se sale de esa estructura lineal. Políticos porque significa una nueva manera de distribución y de la información, de manejo y distribución de la información. Y social porque bueno, es una manera en la cual también afecta a los sistemas de comunicación y cambia los procesos de pues también de aprendizaje y enseñanza, pero también los de comunicación social, ¿no? Como medio de comunicación, digamos. En los 70 se experimenta con el texto en el arte correo, por ejemplo. En los 80 con la fotocopiadora, igual con el arte correo. Y en los 90 con las tecnologías digitales, ya con la computadora, con el arte en internet y con, por ejemplo, también con el CD-ROOM, con el video también, con todas estas posibilidades que otorga lo digital, ¿no? Después, bueno, voy a hacer ejemplos de toda esa etapa, pero en el 2015, Kenneth Goldsmith escribe un libro que se llama La escritura no creativa, donde digamos que ya después de haber conocido el Internet, está reflexionando sobre la escritura otra vez y específicamente como que habla sobre, bueno, piensa sobre el copiar y pegar. Tiene una pieza que se llama Soliloquio en la que se graba, creo que es una semana hablando y después transcribe todo lo que habló y después imprime todo esto y tapiza una galería. Se habla como de este exceso de información que tenemos, ¿no? O sea, como también dice que ya no se deben escribir nuevos libros, que ya todo está escrito, que ahora solo hay que copiar y pegar. Tiene otra pieza en la que transcribe todo lo que lee en el periódico, todos los transcribe y tiene unos libros de eso. Entonces, como sí, pues como varias reflexiones que hay en este momento sobre estos medios, sobre sobre el exceso de información que hay, ¿no? O que parece que no tiene sentido crear cuando hay tanta creación alrededor. ¿O cuál es el sentido de seguir haciendo algo si todos lo hacen? O si existe tanto de lo mismo, ¿no? Muchos artistas tienen esa actitud ahora, ¿no? Y van muchos a la apropiación. Y bueno, eh, así desde las artes visuales, este recorrido que les hice, podemos ver cómo el texto siempre ha estado intentando salirse de estas estructuras. Y ahora con las posibilidades digitales, ¿qué es lo que pasa, no? Cómo la poesía, cómo utiliza esto, qué le provee a la poesía en sí o a la literatura con propiedades poéticas estos medios, ¿no? O sea, ¿dónde está lo interesante o no quiero decir nuevo porque no se trata de esto, pero sí digamos, lo único, o sea, lo específico de cuando se choca la literatura con lo digital? Porque en sí podemos decir que el lenguaje es un pensamiento digital, ¿no? Habíamos dicho que las matemáticas y la escritura están del mismo lado, ocupan el mismo tipo de razonamiento, que es un razonamiento digital, porque estamos utilizando dígitos, números dígitos, elementos para crear significados, ¿no? No es el lenguaje se interpreta también, no, digo, el lenguaje se entiende, se descifra, no se interpreta. La poesía se interpreta. Entonces, ¿qué pasa aquí con esto, no? ¿Qué pasa con la literatura digital? Es una especie de doble metalenguaje, o sea, ya estamos en una descifrada del código y aparte hay que descifrar el código de lo poético a lo que es la poesía. O sea, un poema en sí es algo del que se descifra, ¿no? ¿Qué pasa cuando está aparte en una plataforma digital? Y pues ya esa será la reflexión, ¿cómo podemos hablar de una literatura digital? ¿Cuáles son
las posibilidades que nos ofrece este nuevo medio y si son nuevas posibilidades o ya son las que ya la misma disciplina permitía ya. Les dejaré algunas piezas y otros videos de otras personas para que vean y platicamos esto.